Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta tu hermana y amiga Pastora Nani Viajani Colón en una madrugada más de nuestras vigilias. Hoy estamos retomando las vigilias de medianoche. Acá en Texas son las 12. Las vigilias para estar intercediendo y para estar conectados al Padre, ¿verdad? En oración, en medio de tantas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy va a ser una noche de oración. Hoy vamos a estar con el pueblo. Hoy vamos a estar ministrando la palabra, obviamente. Y quiero que en esta ocasión escriba, si usted tiene a bien así hacerlo, las peticiones que tengan de oración. Sabemos que estamos en un tiempo donde estamos enfrentando a un pueblo que está confundido, que está cargado, que está abatido entre tantas situaciones y humanamente estamos buscando alternativas y estamos buscando respuestas, estamos buscando soluciones para enfrentar los tiempos que vivimos. Hace un tiempo el Señor viene hablando desde que comenzó todo este proceso de pandemia, y vino hablando y nos habló de que no hiciéramos acuerdos que no eran suyos, que no hiciéramos pactos que no mandó, que no hiciéramos yugo desigual. Él nos estuvo advirtiendo. Llega un momento en el tiempo de la iglesia donde es necesaria la separación de la cizaña y el trigo. Y la palabra dice que va a probar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y la palabra establece que el juicio comienza por casa. Hace tiempo, cuando comenzamos con las vigilias, al casi comenzar este proceso de plaga, el Señor vino trayendo la enseñanza de lo que eran las plagas del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y para que el pueblo de Egipto fuera cubierto en medio de esas plagas, no se sujetó ni hizo lo que el faraón quería. El pueblo de Israel no se sujetó a las pretensiones de ese gobernante, sino que buscó y esperó en la presencia del Señor mientras el Señor trataba con su pueblo y con ese gobernante. En medio de toda esa situación, el Señor confrontó a ese pueblo de Egipto, el pueblo que estaba oprimiendo a su pueblo. Lo confrontó y lo sacudió por medio de distintas plagas. Y después de cada plaga le hacía una exhortación para dejar ir a su pueblo. Y le hacía un llamado. El corazón del faraón era endurecido y no aceptaba exhortación, no aceptaba mensaje. Y en medio de todo eso, el pueblo, en cumplimiento de algunas de las plagas, hubieron momentos en que el pueblo se desesperó. Hubo momentos en que el pueblo le reclamó a Moisés. Se enojaron y le preguntaron y le cuestionaron si iban a perecer igual que el pueblo de Egipto. Mas sin embargo, en medio de toda la plaga, el pueblo del Señor, el que fue obediente, escucharon las instrucciones de Moisés que venían de parte del Eterno y permanecieron fiel, esperando la salvación de Yahweh. A veces, en medio de toda la situación que nos enfrentamos, perdemos la paz y perdemos el dominio propio. A veces nos dejamos llevar y nos dejamos presionar por las situaciones de la vida y por esas tinieblas que nos rodean. La palabra establece
que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos. Así que tenemos que entender que en este tiempo, donde se cumple la palabra, donde la iglesia está siendo probada, donde el Señor está separando cizaña del trigo, nos es necesario permanecer firmes sin fluctuar en nuestra fe. La palabra establece en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, que es lo que estamos tocando los domingos, tanto en la iglesia donde yo estoy visitando, el pastor está dando unas enseñanzas y yo estoy dando las enseñanzas por medio de Zoom a nuestro ministerio. El mensaje principal a las iglesias era: no permitas que nadie tome tu corona. Permanece firme. No mengues en la fe. Mateo 24 nos advierte de este tiempo que estamos viviendo. Y Jesús, Yeshua, en ese tiempo nos dijo y nos dejó establecido que no menguáramos en la fe, que no dejáramos que nos engañaran, y nos dejó dicho que nos iban a tender trampas para que nos odiemos unos a otros, que incluso los nuestros nos van a entregar. La palabra establece que van a engañar aún a los escogidos. Así que no se sobrecoja cuando usted ve que la mayoría ha fluctuado en la fe. No se sobrecoja ni pierda la esperanza porque las iglesias históricas han cedido ante la presión. La palabra establece que esto es necesario que ocurra, porque es en el momento que somos probados. ¿De qué estamos hechos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está aquello que hemos predicado? Entonces el Señor venía diciendo desde la pandemia, venía diciendo que nos mantuviéramos firmes. El Señor nos dio instrucciones y dice la palabra en Amós 3 que no harán nada Yahweh sin que antes lo anuncien a sus siervos los profetas. Y yo no le voy a decir a usted que yo soy profeta ni hija de profeta, nunca me he querido llamar de esa manera, sino que el Señor me llamó a atalayar, a cuidar a su pueblo. Y eso es lo que he hecho durante todo este tiempo. A pesar de la persecución, a pesar de que se levantan las tinieblas, a pesar de la pérdida de muchas personas que no entendieron el mensaje, he cumplido aquello a lo cual el Señor me ha llamado. Y el Señor había dicho en aquellas vigilias que de momento se interrumpieron por situaciones que yo pasé personalmente y por otras razones. En aquellas vigilias el Señor había dicho que iba a limpiar el gobierno, la iglesia y la tierra. El Señor ha dicho que viene otro huracán y que venía el terremoto luego de enero. Y Él ha mostrado tantas cosas. Pero asimismo dijo que iba a ser sacudida la iglesia. Que iba a sacar a luz todas las cosas. Porque no había nada oculto que no haya de ser manifiesto. Dice la Escritura, no lo digo yo, que cuidemos dónde están puestos nuestro corazón, nuestros ojos. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será por añadiduras. Y lastimosamente el principio de todos los males es el amor al dinero. Una de las cosas cuando el Señor me empezó a preparar y a dar enseñanza, donde me llevó a prepararme para preparar a otros en preparación para desastres, era precisamente que las personas que estaban acomodadas y las personas que estaban acostumbradas a estar acomodadas y tener lujos
eran los más que iban a sufrir en el momento de la necesidad, porque no sabían vivir con poco. Y el pueblo del Señor estaba siendo llevado por el mismo proceso que llevó a Israel. Cuando Israel se extraviaba, el Señor cortaba la bendición y la abundancia para que tornaran a Él. Búsquelo, está en la palabra. En Isaías y en Jeremías ustedes pueden ver cómo está el proceso de Dios con su pueblo. Le quita la comodidad y la abundancia para que se acuerden de dónde es que nosotros dependemos. Para que nos acordemos que nuestra provisión proviene de Yahweh. No viene del gobierno. No viene de nadie más que de Él. Dice la palabra que le probemos a ver si Él no va a abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y yo creo esa palabra. Yo creo la palabra que dice que Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, y no necesariamente es provisión económica. Quizás mi necesidad es que llegue quizás un pote de leche y me regalaron 3 galones. El Señor sabe, dice la palabra, de que tenemos necesidad. Pero también dice que Él pone el querer como el hacer su voluntad. Y es su pueblo el que se tiene que sostener uno a otro. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. La palabra que el Señor nos llevó a predicar en medio de la pandemia fue precisamente esa que nos dice en Jeremías y en Apocalipsis, que Él iba a poner sus sellos sobre nosotros y que el ángel de la muerte no nos iba a tocar. Entonces, si el sello del Señor está sobre mí, porque yo tengo que temer, porque yo tengo que dudar, porque si a mí el Señor me libró y me sanó de la plaga, voy a correr para ceder a aquello que va en contra de la misma palabra. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Yo no estoy aquí para criticarte, yo no estoy aquí para señalarte. Yo entiendo muy bien la postura de las iglesias porque no quieren tener persecución. A nadie le gusta estar en persecución. Pero hay herramientas que el Señor nos da para poder auxiliar al pueblo y pastorearlo de una manera sabia, de una manera que no caigamos en trampas, pero protegiendo al pueblo. En este tiempo hay mucho pastor, mucho ministro que se engorda a sí mismo, y el Señor está airado. El Señor está airado. Él viene pesando en balanza. Y vamos a dar cuenta por cada oveja que se confundió. Y van a dar cuenta las ovejas que no quisieron buscar la presencia del Señor y preguntarle a Él. Porque la palabra establece, no mirando a derecha ni izquierda, sino al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Yeshua, Señor nuestro. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe, de tu fe. ¿Quién es el consumador de tu fe? ¿Quién llegó hasta el Gólgota? ¿Quién murió y resucitó? ¿Quién dice la palabra en Isaías 53 que por sus llagas somos curados? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A Dios o a los hombres? Yo no estoy aquí para juzgarte, inclusive aquellos que han cedido, he buscado alternativas para que se limpien y que vayan en el arrepentimiento a donde el Señor, para que Él tenga misericordia. Yo no estoy aquí para decirte que te vas a ir al infierno. Dice la palabra
que el Señor y solamente el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece el corazón de quien quiere. Eso no me toca a mí. Pero como ministro, yo te tengo que decir que estamos en ese tiempo de cumplimiento, en ese tiempo profético, que tienes que escudriñar la Escritura porque en ella está la vida, que esto que estamos viviendo se sujeta a Apocalipsis 13, que necesitas discernimiento y necesitas escudriñar la palabra, que no es como se lo contaron, que se lo interpretaron mal, que Cristo viene y nuestra redención está cerca. Es hora de que despierte la iglesia. Tiene que despertar la iglesia. El tiempo se nos está acabando. Ya Cristo viene. Tenemos que predicar en tiempo y en fuera de tiempo. Viene cumplimiento y un cumplimiento bien serio. Y si sumamos lo que estamos viviendo hoy día, ¿cuánta más confusión va a haber en medio del cumplimiento? Y la iglesia tiene que ser emplazada para prepararse, para responder en medio de ese cumplimiento. Si ahora estamos haciendo acepción de personas, si ahora estamos haciendo segregación, si ahora nos estamos dividiendo, ¿cómo vamos a funcionar en medio de la necesidad y del desastre? Dice la Escritura, una casa dividida no puede permanecer, mas cordón de 3 dobleces no rompe fácil. El Señor está buscando una iglesia que se una, aunque sea un remanente pequeño, aunque sean los despiertos, aunque sean los que no han claudicado, pero que se unan. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra una iglesia unida. El Señor está emplazando a esa unidad. Está emplazando porque vienen momentos en que nos vamos a necesitar unos a otros porque no vamos a tener a más nadie. Porque estamos en cumplimiento. Porque va a llegar el momento de que vamos a tener que escondernos. Nos toca cuidar el rebaño. Tenemos que entender que esto no se trata de quién es más cristiano o menos cristiano, quién es tiene más discernimiento o no. Esto se trata de que nos tenemos que cuidar unos a otros. El tiempo se está acabando. ¿Qué vas a hacer? La palabra establece que los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Aquellos que no asuman posturas, aquellos que no responden al llamado del Señor, aquellos que saben lo que estamos viviendo y permanecen callados, aquellos ministros que saben lo que estamos viviendo bíblicamente y no tienen la valentía de instruir al pueblo, de darle dirección al pueblo que pusieron en sus manos. Es necesario que entendamos que este es el tiempo que nos tocó vivir. Este es el tiempo que nos tocó pastorear las ovejas del amado. Esto no se trata de llamados de renombre, se trata de cuidar al rebaño, de cuidarnos unos a otros. Porque si dice la palabra en Mateo 24 que los nuestros nos van a entregar, entonces ¿con quién vamos a contar? Si no es con la misma iglesia, con los despiertos, con los que están buscando en espíritu y en verdad. El enemigo sabe cómo trazar la trampa. La palabra dice que una iglesia dividida no puede permanecer, y ese fue el primer paso del enemigo en toda esta pandemia. Fue precisamente dividir al pueblo, que nos escarneciéramos. El Señor vio una iglesia escarnecida y dio permiso
para que nos impusieran la segregación. Porque aquellos que aceptaron la segregación, por sus frutos están siendo conocidos. ¿Cuándo en la historia bíblica usted vio que el Señor permitió la segregación y la división dentro de su pueblo? Jamás, nunca. El Señor viene pidiendo cuentas. Estamos siendo pesados en balanza y la gran mayoría siendo hallados faltos. No es para juzgarte, no es para escarnecerte, no es para echarte culpas, es para llamarte al arrepentimiento, para que vayamos en oración delante de la presencia del Señor, en oración para arrepentirnos y para que esa división termine y nos unamos en un mismo espíritu y que nos preparemos a responder a ese pueblo. Que las tinieblas vean que intentaron dividirnos pero no lo lograron. Que las tinieblas vean que trataron de vencernos, pero he aquí que la palabra establece: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra establece: echa sobre mí tu carga y yo te voy a sustentar. Sus promesas son en el sí y en el amén. No es momento de amedrentarte, no es momento de tener miedo, no es momento de acobardarte. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Es hora de ceñirte los lomos, ponerte toda la armadura dispuesta para nosotros en este tiempo. Sus promesas siguen vigentes, su autoridad sigue sobre nosotros, siempre y cuando estemos bajo su cobertura, bajo su presencia. Este es el tiempo que el Señor discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón, al punto de que quedarán en vergüenza aquellos que se dicen ser y no son. Este es el momento exacto de la historia de la iglesia, donde nuestros frutos van a ser pesados, donde la relación íntima con el Señor va a ser estudiada por su Espíritu Santo. Este es el tiempo donde en medio de, aunque la higuera no florezca y en las vidas no haya fruto, que con todo nos vamos a alegrar. Este es el tiempo que la iglesia tiene que entender que no importa que seamos pobres en lo material, como dice a una de las iglesias, somos ricos cuando nos mantenemos en su presencia. Que no importa que nos cierren las puertas, que no importa las amenazas. Pueden amedrentar, pueden amenazar, pero vamos a ver, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice un refrán. La realidad es que no van a poder hacer más allá de lo que el Señor les permita. Y si el Señor permite persecución, aleluya, mi redención está cerca. Aunque la higuera no florezca y en las vidas no haya fruto, con todo me alegraré. Ahora mismo hay un montón de gente que está desesperada porque el secretario de Salud dijo que iba a ser necesario la pruebita esa de que ya estaban con la cosa esa puesta para brindarles servicios, y en los hospitales se están requiriendo, muchos de ellos, la prueba de que tienen esa cosa. ¿Usted sabe qué? Yo padezco de la tiroides, yo padezco de los riñones. Físicamente, le estoy contando parte de mi testimonio. Yo tengo hidrocefalia, tengo hipotiroidismo, tengo espina bífida, mis riñones no funcionan,
Tengo una vejiga reconstruida. Mi estómago se dañó a causa de los medicamentos que los mismos médicos me mandaron. Tengo problemas de presión arterial que ha afectado el corazón. Todo esto por los medicamentos. En un momento dado me pusieron la de la influenza y fue mi peor año. Me dio bronquitis asmática y por la terapia respiratoria mi corazón se afectó. Mas ¿sabes qué? Yo llevo un año que no piso un hospital. Un año y pico. Hace un año yo no me sacaba ni siquiera sangre hasta la semana pasada. Que fui a un chequeo regular porque tengo que irme para Puerto Rico en algún momento y quería hacerme un chequeo. Pero yo he estado atendiendo todas esas situaciones a nivel de medicina natural con algunos medicamentos de mantenimiento sin ir a un médico ni hospital. ¿Han habido crisis? Sí, han habido crisis. ¿Han habido momentos en que he estado a punto de irme al hospital? Sí. Pero he clamado al Padre y el Padre ha respondido y no me ha dejado en vergüenza y no he llegado al hospital. Entonces, si Él me pasó por ese año de prueba donde pude ver que pude estar un año sin atención médica, confiando en el Señor, a pesar de que me dan dolores, a pesar de que me dan muchísimas cosas, y hasta aquí me ha ayudado el Señor, ¿cuánto más no hará por usted que tiene una condición física mejor que la mía? ¿Cuál es el temor? ¿En quién hemos creído? ¿Dónde está descansando nuestra fe? ¿Dónde descansa nuestra fe? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué tienes miedo? La palabra que el Señor en uno de los videos me dio en la misma vigilia se titulaba ¿preparándonos para qué? ¿Y por qué te amedrentas si el Señor nos ha hablado? Entonces, si Él nos ha estado llamando y nos ha estado preparando, ¿por qué nos amedrentamos? Si Él nos habló antes, ¿por qué en momentos de cumplimiento estamos perdiendo la compostura? ¿Por qué en momentos de cumplimiento estamos entrando en ansiedades? ¿Por qué nos estamos poniendo nerviosos? ¿Por qué dejamos de dormir? ¿Por qué nos dejamos robar la paz? Dice la palabra que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, pero lo más importante es porque dice, porque en Él ha confiado. Y la palabra establece que Él nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede estar rugiendo el león, puede rugirnos en la cara, puede amenazarnos, puede ponerse violento, puede ponerse el panorama más terrible, pero usted mantenga la paz. Que reviente el diablo. Usted no tiene por qué reventar. Ahí es que se prueban los frutos del Espíritu. La palabra dice que por nuestros frutos somos conocidos. Le tengo una noticia. El dominio propio es fruto del Espíritu. El dominio propio es fruto del Espíritu. La paz es fruto del Espíritu. La paciencia es fruto del Espíritu. Y si el Señor nos ha hablado antes, si nosotros somos sus ovejas escuchan su voz y la siguen. Él no nos dejó huérfanos. Él no nos ha dejado solos en medio del cumplimiento. Él está caminando con nosotros en medio de este cumplimiento.
La palabra establece que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y es con este texto y otros más que hay donde tenemos que entender que nos enseñaron mal la escritura. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Quien es quitado del medio y el que detiene el cumplimiento del anticristo no es el Espíritu Santo ni es la iglesia. Es Miguel, está en Daniel 12, 1 al 2. En este tiempo de cumplimiento te tienes que preparar para vencer. Te tienes que preparar para no menguar. Pero tienes que entender que en medio de este cumplimiento no estás solo. En medio de este cumplimiento no te dejaron, no te abandonaron, no te dejaron sin dirección. Tenemos una palabra que es fiel y verdadera y nos da dirección en medio de este tiempo. Tenemos una palabra fiel y verdadera. La palabra dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tenemos una palabra que es la profecía más certera. Todo lo que estamos viviendo está escrito allí. Y también tenemos instrucciones para este tiempo. No nos ha dejado solos. No nos ha abandonado. No nos ha desamparado. Aunque se torne difícil. Mire, hay otras naciones que pasan por persecución, que hasta han dado la vida por el evangelio. En el principio de la iglesia, los discípulos murieron de la peor manera, una manera bien catastrófica, bien difícil, bien mártires. Y nosotros queremos ministerio, pero no queremos persecución. Queremos ministerio, pero lo que queremos es caerle bien a todo el mundo. Queremos ministerio, pero lo que queremos son los aplausos. Los ministerios serios del Señor cuestan. Se llevan de rodillas y se llora. Se pasa persecución y no le vas a caer bien a todo el mundo. Y si Dios te está llamando para este tiempo, prepárate porque este es el tiempo más difícil, pero más hermoso porque vas a ver redención. Más difícil, más complicado, pero vas a experimentar su presencia en medio de todo lo que ocurra. La palabra establece erguíos y que vuestra fe no mengüe. Vamos a dejar de acobardarnos. La iglesia no puede ser una iglesia cobarde. La palabra dice en Apocalipsis que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Yo te invito hoy, aunque lo veas mañana, aunque lo veas en otra oportunidad, yo te invito al arrepentimiento. Arrepiéntete de haber sido cobarde, arrepiéntete de haberte dejado amedrentar, arrepiéntete de un evangelio adulterado, arrepiéntete de haber estado buscando los peces y los panes en vez del reino de Dios y su justicia. Arrepiéntete. Ve en oración delante de la presencia del Señor. Vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos, vamos a unirnos en un solo sentir. Arrepiéntete de haber hecho división, arrepiéntete de haber cedido, de haber hecho acuerdos no santos, arrepiéntete de haber hecho yugo desigual, arrepiéntete de haber cedido tu primogenitura, arrepiéntete y busca redención, busca restauración, busca la presencia del Señor. No permitas que te roben la corona. Vamos a arrepentirnos y vamos a romper esas barreras, esos muros de contención que se levantaron donde la iglesia está totalmente dividida.
Vamos a ir como un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo sentir delante de la presencia del Señor en verdadero arrepentimiento, en humillación. Vamos a pedirnos perdón unos a otros en la iglesia, donde tanto nos fragmentamos, donde tanto nos dividimos, donde tanto nos escarnecemos, donde tanto nos segregamos. Vamos a pedir perdón, pastores, párense en los altares y pídanle perdón a su iglesia por dividirla, por permitir que el hombre se metiera a segregar en su iglesia. Métase en los altares a llorar, a orar y a arrepentirse. Invite a la iglesia completa al altar para que se arrepienta. Vamos a orar, vamos a buscar presencia del Señor, vamos a pedir perdón. Arrepiéntase, pastora, de haber enseñado un evangelio equivocado, adulterado y de no haber preparado a la iglesia para este tiempo. Arrepiéntete, cambia la manera en que estás predicando, cambia la enseñanza y enseña lo que dice la palabra, porque ahora es necesario que les des las herramientas para resistir y no menguar. Este es el tiempo que es necesario y que el Señor reclama que los pastores tomen su cruz y le sigan, que tomen la responsabilidad, que tomen y asuman postura y empiecen a escudriñar la escritura, empiecen a enseñar cómo es, que le den las herramientas, que enseñen las promesas para este tiempo, que enseñen. Si tú tienes una iglesia donde está bien enseñada, los cimientos son fuertes y no hay torbellino que la vaya a derrumbar. Iglesia, arrepiéntete. Pastores, arrepintámonos. Esas ovejitas, usted no sabe todas las ovejas que me llaman, me escriben, me inundan los mensajes porque están confundidas, porque están sin dirección, porque en la iglesia los segregaron, porque en la iglesia le dijeron tal o cual cosa, porque no están puyados y los están echando a un lado, los están marginando. Usted no sabe todas las iglesias, todas las personas en las iglesias, las ovejas que están perniquebradas, sufriendo dolores en sus corazones, en su alma, quebrantada, porque no tienen pastores que les dirijan. Pastores, arrepiéntanse, porque mi Cristo viene a pedir cuenta. Mi Cristo viene pidiendo cuentas. Pisa Puerto Rico los pies del amado y viene pidiendo cuentas. Isla del Cordero, te quedaste sin pastores. Porque los pastores se engordan a sí mismos. Porque hacen pactos que no mandó. Porque hacen yugos desiguales, porque hieren la perniquebrada en vez de sanarla, porque no las dirigen, porque no les enseñan a resistir. Pastores, ministros, evangelistas, adoradores, toda la iglesia. Es hora de que mañana, hoy, en los cultos, esté lleno en los altares, en arrepentimiento. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde está el evangelio que predicaste un día? Te comían los niños crudos, pero lo que cogiste es miedo a una plaga. Te comían los niños crudos, pero le cogiste miedo a una fiebre. Te comiste los niños crudos, pero le tienes miedo a la muerte. Entonces tu alma no está segura. Si le tienes miedo a morir, tu alma no está segura. No sabes a dónde va tu alma.
Endereza tu casa, endereza tu vida, porque no sabes cuándo vendrá el Señor por tu alma. El Señor viene pidiendo cuentas. El Señor viene pidiendo cuentas. Y de la manera más terrible va a reclamar por la sangre derramada. Comenzando por la iglesia. Porque el juicio comienza por casa. Así que yo te exhorto a que hoy haya arrepentimiento. Que hoy la iglesia borre toda división y se una como cordón de 3 dobleces que no rompe fácil. Yo te invito a que pidas perdón a la iglesia, que pidas perdón a cada oveja que tenías como responsabilidad y que tomes postura y empieces a predicar y a enseñar el evangelio como es, dándole las herramientas para resistir hasta el fin. Porque le tengo una noticia. Esto no lo para nadie. Esto no va a mejorar. Los dolores no van a cesar. Viene alumbramiento y no viene un alumbramiento de una iglesia de 500,000 miembros y un templo de 3 millones. No. Viene alumbramiento de cumplimiento de la palabra. Viene alumbramiento porque Cristo viene. Ese es el alumbramiento que viene. Vienen los dolores de parto, van a seguir aumentando. Puerto Rico viene cumplimiento sobre ti. Y no estás preparado. No pudiste enfrentar la persecución y la opresión, mucho menos vas a poder enfrentar lo que viene. Si no te arrepientes, no lo vas a soportar. Si no te arrepientes, no lo vas a soportar. Solamente en la misma presencia del Eterno, en la misma cobertura de su presencia, es como único vas a poder resistir. Cómo se van a soplar los vientos y a estremecer la tierra. Es la única manera que vas a poder resistir cumplimiento tras cumplimiento, porque no se detiene. Es hora de que despiertes, iglesia. Estás dormida, estás acomodada. Estás conforme con lo que deciden las tinieblas. En vez de reprender toda injusticia, estás acomodada permitiendo que el pueblo sea oprimido cuando tienes la autoridad del Santo para levantarte con voz firme, unidos en un solo espíritu para defender el evangelio. Van a pedir cuentas y ya se escuchan el sonido de las muchas aguas. Y ya se escucha el sonido de cómo se pasea. Y ya se escucha el sonido de cómo pisa nuestro amado la isla. Ya se escucha, ya se escucha. Se está acercando. Y no estás lista. Yo me puedo ir hoy con el Señor y me voy en paz. Me voy segura de que he cumplido aquello a lo cual fui llamada. Usted puede decir de esa manera. Puede presentarle al Señor las ovejas que puso a su cuidado. Puede decir: yo cumplí. Y no es que yo sea mejor, porque yo he cometido muchos errores. Pero
todo lo que soy, todo lo que tengo, yo lo entrego por amor a las almas. Y aunque me caiga a mí la persecución de las muchas personas, si Yahweh dijo derecha, es derecha. Si Yahweh dice izquierda, es izquierda. Yo no voy a vender este evangelio. Dios está buscando hombres y mujeres que sean íntegros y que no vendan su primogenitura. ¿Dónde están los que Él llamó y comisionó? Viene a pedir cuentas por cada una de las almas que puso en tus manos. Viene a pedir cuentas. Viene a pedir cuentas cuando te dijo: hey, clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando dijo que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Cuando dijo que no hay nada oculto, que no hay nada de ser manifiesto, pero esto se consigue de rodillas. Esto se consigue escudriñando la palabra. Esto se consigue orando. No me venga a decir que usted oró para una decisión cuando está llevando a la iglesia completa en un error. Usted oró y usted esperó a que el espíritu de error le hablara, porque usted quería escuchar lo que usted quería escuchar, pero no esperó ni tuvo discernimiento de la palabra de Yahweh y se dejó engañar y se dejó confundir. Entonces, como esto fue así y la iglesia cayó en la confusión y en el error, y a consecuencia están habiendo efectos de esas decisiones, la única manera de revertirlo, ¿usted sabe cuál es? Yendo de rodillas en oración y en arrepentimiento. Pero sabe que no lo puede dejar ahí. No puede ser cobarde, porque si usted tuvo el valor para enseñar mal a la iglesia y para dirigir mal a la iglesia, usted tiene que tener el valor de pararse en el altar y decir: yo me equivoqué. Necesitamos arrepentirnos. Yo me equivoqué. Necesitamos pedir misericordia. Yo me equivoqué, vamos a pedir perdón. Yo me equivoqué, vamos a buscar alternativas para sanar al pueblo. Un corazón contrito y humillado Yahweh no desprecia. Yahweh no lo desprecia. Cometiste el error, te extraviaste. Ven a Él, arrepiéntete, pide perdón, endereza la vereda, haz que la iglesia vuelva. Haz que la iglesia se vuelva a enderezar, haz que la iglesia vuelva a ser unida, haz que la iglesia vuelva a ser una en el mismo espíritu. Métete en ayuno y en oración, porque van a pedir cuentas y el tiempo se está acabando. Ya no nos queda nada de tiempo. Ya se escucha el sonido de las muchas aguas. Ya se escuchan los pasos del maestro sobre la isla. Y vienen consecuencias. Esta fue la manera, una de las maneras del Señor sacar a la luz lo que estaba en tinieblas. Empezó sacando en el gobierno, empezó a sacar en iglesias cosas que estaban turbias, empezó a sacar senadores y legisladores que decían ser cristianos y los expuso a la luz. Y luego ahora está midiendo y pesando el corazón de los pastores, de los ministros y de la iglesia. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Esta fue la manera, en medio de esta crisis, de esta opresión, de probar el corazón. ¿A quién le servimos? ¿A Dios o a los hombres?
Se cierne la cizaña y el trigo se separa. Vuelve al Señor y endereza tu vereda antes de que sea tarde. Yo no te estoy juzgando, no te estoy señalando ni te estoy condenando. Te estoy diciendo que hay una oportunidad. Vamos a arrepentirnos. Aprovecha mañana, digo hoy, en unas horas, la oportunidad de llamar a la iglesia al arrepentimiento. La oportunidad de clamar misericordia, aunque se nos vaya la vida física, aunque tengamos consecuencias, que preserve nuestra alma, porque luego de esta vida hay otra vida, y es la vida eterna. En tormento o en abundancia tú decides. Y el castigo, la responsabilidad, las consecuencias para pastores irresponsables, para pastores engordados, para pastores que no cumplieron su llamado, es bien triste. Luego de haber dado años en el ministerio, luego de haber dado años a cuidar las almas, luego de haber cuidado la salvación, luego de haber enseñado y predicado el evangelio, luego de haber predicado lo que no puedes vivir hoy porque te falta la fe. Pide perdón con sinceridad por tu incredulidad. Vuelve al Señor, vuelve a las promesas, créelas por fe. Empieza a vivir lo que predicaste un día. Porque predicar es muy fácil, pararme yo aquí y decirte 20 cosas en una hora. Pero a la hora de que me aprieten las tuercas, dejarme manipular y decidir contrario a la fe. Cuando mi fe está siendo puesta en balanza, cuando mi fe está siendo puesta a prueba. Esto es un examen para la iglesia. ¿Y sabes qué? Nos colgamos. Fuimos hallados faltos en la mayoría. Hay que ser valientes. No puedes menguar. Porque dice la palabra que si menguas te roban la corona. Si menguaste antes de que suene la trompeta, antes de que vengan a pedirte cuentas, antes que tengas que pagar las consecuencias, arrepiéntete. Estás a tiempo. Hay una historia donde trataron de ministrar liberación a una persona y le cuestionaron al maestro por qué no pudieron reprender al demonio. Y el Señor les contestó por la dureza de su corazón, por la falta de fe, la incredulidad. Y luego ellos le contestaron: creo, ayuda a mi incredulidad. A veces creemos de palabra. A veces creemos cuando estamos predicando, cuando todo está bien. Pero cuando tenemos la opresión encima, cuando tenemos que ejercer la autoridad de Cristo, conferida a la iglesia según Efesios 1, porque no es cualquier cosa. Tenemos una promesa de que su autoridad está conferida a la iglesia según nuestra fe. Y en ese momento, cuando tenemos la situación, como el supuesto evangelista que se enfrentó con el endemoniado y se fue a esconder después de ministrar según un montón de años en el Ministerio de Liberación, y fue a correr. Pero espérate, y Dios no te llamó a la liberación, y Dios no respalda la oración. ¿Dónde está la fe y dónde está esa autoridad que vociferaba? ¿Dónde está esa palabra que no retorna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada?
si yo tengo un endemoniado al frente, yo le hablo conforme a la fe. Escrito está, esto no es por quien yo soy, esto es porque la palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y cumple el propósito por el cual es enviada. No es por mí, es por quien es Él, la autoridad máxima. El autor y consumador de mi fe es quien respalda su palabra. Entonces, asimismo, muchos de nosotros, pastores, ministros, evangelistas, adoradores, líderes, laicos, predicamos en varios templos, predicamos en varias plataformas, nos paramos en muchos altares y abrimos la boca y decimos que hablamos lengua. Pero cuando se nos confronta en la fe, nos faltó la fe. Nos faltó la fe. La fe se vive día a día. Yo no puedo decir que tengo fe y esconderme porque hay un enfermo cerca de mí. ¿Usted sabe qué? A unos familiares les dio el virus ese. Y yo quería ir hasta donde ellos estaban. Están como a 3 horas de donde yo vivo. Lastimosamente la guagua se dañó en ese momento. Y yo quería llegar hasta allá para atenderlos. Incluso mi esposo estaba dispuesto a llevarme, porque sabía que yo no le tengo miedo a esa cosa. Y yo fui, y como no pude ir hasta allá, mi esposo se fue a pie hasta el correo para enviarle todos los remedios habidos y por haber para que se atendieran. Gracias al Señor, esos familiares vencieron y están bien. No podemos tenerle miedo a las enfermedades y a las plagas, porque la palabra me dice que ninguna plaga toca mi morada, y yo lo he decidido creer. Durante más de 20 años prediqué Salmo 91 en varias formas y maneras. Cuando venían los temblores, en las situaciones difíciles, les prediqué sobre el Salmo 91. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué cara el pastorado, la pastoral, predicaron Salmo 91 durante tanto tiempo y le cogieron miedo al primer virus? ¿Sabes que le tengo una noticia? Cuando salió el primer virus, yo lo experimenté en una experiencia personal, espiritual, donde yo pude percibirlo, y el Señor me dijo: lo que tú estás percibiendo y sintiendo no es nada comparado con el próximo que viene. Y yo se los conté a ustedes y se los dije. ¿Y yo le voy a tener miedo? No. Desde el día 1 estuvimos trabajando con aceites rateros y con aceite de ungir, porque la palabra establece, y yo la creo, en Ezequiel 47:12, que el Señor, no yo, no porque lo diga el pastor Anani, el Señor nos dejó por medicina las plantas. Entonces, si las instrucciones están ahí, ¿por qué yo dudo? Entonces, ¿por qué yo corro a esconderme y a buscar respuestas en aquellos que nos enfermaron? Es hora de recapitular, es hora de repensar, de reevaluar y de tirarnos al altar con la cara en el piso, en un verdadero arrepentimiento, en humillación, para que el Señor se mueva en misericordia. Su sello está sobre los que le buscan en espíritu y en verdad.
nada les va a pasar. Y si, como una vez cuando estaba en su apogeo, la enfermedad esta, les prediqué cuando las iglesias estaban cerrando, hice un live y les dije, yo sé que ninguna plaga toca mi morada, pero si al Señor decidiera mandarme a buscar, estoy lista. Y yo me reafirmo en eso. ¿Por qué tú y yo tenemos que tener miedo o temor cuando dice la palabra que el que quiera salvar la vida la perderá y el que la pierda a causa de mi nombre la hallará? ¿Cuál es el miedo? Si hay una estrategia del enemigo que ha utilizado en este tiempo, ha sido amedrentarnos y llenarnos de temor, de miedo, de terror. Yo sé de gente que no salen de sus cuatro paredes porque tienen miedo. Y eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. ¿Dónde está la autoridad de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz? Venzamos, la palabra dice 365 veces, no temas. Entonces, ¿por qué te acobardas? Si los cobardes no entran al reino de los cielos. Ninguna plaga toca mi morada. Pero si al Señor le place que a mí me dé, porque tengo que ir al hospital para administrarle a alguna persona y ganármela para la salvación, que así sea. Y si me toca que me llame a su presencia, aleluya, me fui a descansar en su presencia. ¿Cuál es el miedo? Dos estrategias ha usado el enemigo: el miedo y la división. Y le dimos el terreno, se lo cedimos, no lo peleamos. Cuando vamos a recapacitar y vamos a entender que lo estamos haciendo mal, que tenemos que arrepentirnos. Hoy el Señor está llamando a una iglesia que se ha acobardado, que se ha acomodado a este mundo, que en vez de reprender las tinieblas, está participando de ellas. Está llamando a una iglesia para que enderece su vereda, que vuelva de sus malos caminos, que rompa los pactos que no mandó a hacer, que rompa las alianzas que no son santas, que deshaga los yugos desiguales y que vuelva a la senda antigua, que vuelva a la vereda, que vuelva al camino angosto y que deje de estar acomodada en el camino ancho porque va a la perdición. Es hora de que la iglesia despierte, se arrepienta y venga en humillación. Una vez más te digo, pastor, pastora, no se asuste que son mis perros. Se despiertan de momento como asustados. Es momento que ya hoy mismo la pastoral y los líderes le pidan perdón a las ovejas y que todos nos reconciliemos en los altares, uniéndonos en el mismo espíritu como un solo cuerpo para vencer a las tinieblas. Vamos a retomar el llamado que Dios nos está haciendo, porque viene pisando y viene trayendo justicia y juicio. El Señor viene a reclamar, viene a pedir cuentas, porque fuimos pesados en balanza y hallados faltos. El Señor tenga misericordia. Si tú te dejaste confundir, si te dejaste engañar, hay algunas alternativas naturales que te pueden ayudar. Escríbeme inbox, porque si lo pongo aquí
me pueden traer problemas por la plataforma. En Telegram está completo. Allí les doy toda la orientación. El fin es cuidar al pueblo. Y pastores, ministros, métanse a estudiar la palabra y preparen a este pueblo para resistir y no menguar, porque estamos en el tiempo bíblico, estamos en cumplimiento. Y hay mucho pueblo confundido porque tu pastor, tu pastora, tu ministro, no fuiste valiente y les enseñaste que sí iban a vivir todas estas cosas. Y te van a pedir cuentas. Así que sepárate un tiempo y estudia la palabra y enséñala conforme es, sin quitar y sin añadir. No por tu propia interpretación, sino por lo que dice la Escritura. Dale las herramientas a la iglesia para resistir en este tiempo, porque a ti te van a pedir cuentas por cada una de las ovejas que te tocaba pastorear y cuidar. El pastorado no es en ninguna manera pararte en una plataforma a predicar. Eso es ser predicador. Eso lo hacen los evangelistas. Eso lo hacen los oradores. Eso lo hacen los conferencistas. Los orientadores. Pueden dar una orientación basada en la Escritura. Y eso no es pastorear. Pastorear es cuidar a las ovejas, es cuidar al rebaño. Y la palabra establece que el Señor nos dijo, a través de la experiencia que tuvo Pedro con el Maestro: Pedro, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas. No son tus ovejas, pastor, pastora. Son las ovejas del amado. Y por ellas vas a dar cuenta. No te estoy señalando ni juzgando, te estoy llamando al arrepentimiento, porque vas a pagar las consecuencias de la cobardía. Así que hoy yo te invito a arrepentirte, a pedirle perdón a la iglesia y a enderezar la vereda de ese rebaño que lo llevas hacia el aprisco. Dios permita y no sea muy tarde y no caigan en el aprisco. Y el Señor se mueva en misericordia. Esa es mi oración. Así que lo único que te puedo decir es tiempo de arrepentimiento. Tiempo de enderezarnos. Porque vienen más cumplimientos y no se detienen. Y la iglesia no tiene las herramientas ni está preparada. Es tu responsabilidad y es la mía. ¿Qué vamos a hacer? Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga Pastor Dani. Conserva el video, compártelo y ora por tus pastores, ora por tu iglesia para que despierten. Dios te bendiga.